que vamos a ver en esta clase son operaciones con funciones. Hemos hablado en otras oportunidades de que la utilidad es igual a ingreso menos costos. Ahí estaríamos restando dos funciones. O que el ingreso es igual a precio por cantidad. Ahí estaríamos multiplicando dos funciones. O que el costo promedio es costo sobre cantidad. Ahí estaríamos hablando de una división de funciones. Entonces necesitamos conocer el marco teórico matemático en el cual vamos a poder hacer operaciones con funciones para después realizar bien las aplicaciones de ellas. Vamos a hablar primero de la suma, resta y multiplicación de funciones. Para una función f tenemos un dominio y un conjunto de llegada. Para una función g tenemos otro dominio y su conjunto de llegada. Vamos a intersectar el dominio de f y el dominio de g de manera que estén definidas las dos funciones para poder calcular la suma de f con g, la resta de g a f y la multiplicación de f por g. Es decir, que al dominio de f lo vamos a intersectar con el dominio de g para poder calcular el dominio de g. El dominio de las nuevas funciones entonces son los siguientes. El dominio de f más g es igual al dominio de f intersección al dominio de g. El dominio de f menos g es igual al dominio de f intersección el dominio de g. El dominio de f por g es igual al dominio de f intersección al dominio de g. Por ejemplo, supongamos que conocemos la función f de x igual al logaritmo natural de x más 4/3. Para calcular el dominio de esa función, x más 4/3 tiene que ser estrictamente positivo. Entonces x tiene que ser mayor que menos 4/3, obteniendo un dominio para la función f de menos 4/3 a más infinito. Para la función g de x igual al logaritmo natural de menos x más 13, menos x más 13 tiene que ser positivo. Entonces x tiene que ser menor que 13, obteniendo así un dominio que es de menos infinito a 13. El dominio de f más g va a ser igual al dominio de f menos g igual al dominio de f por g igual al dominio de f intersección el dominio de g. Es decir, que tenemos que intersectar los intervalos menos 4/3 más infinito con el intervalo menos infinito 13, obteniendo un dominio de menos 4/3 a 13. Cuando tenemos que calcular la función suma, f más g de x es igual a f de x más g de x, igual al logaritmo natural de x más 4/3 más el logaritmo natural de menos x más 13. Como para la suma de logaritmos hay una propiedad que nos dice que podemos multiplicar los argumentos, f más g de x es igual al logaritmo natural de x más 4/3 por menos x más 13. f menos g de x es igual a f de x, que es logaritmo natural de x más 4/3, menos g de x, que es logaritmo natural de menos x más 13, y por propiedad f menos g de x va a ser igual al logaritmo natural de x más 4/3 sobre menos x más 13. f por g de x es igual al logaritmo natural de x más 4/3 por el logaritmo natural de menos x más 13. Ahí no hay propiedad alguna que se pueda aplicar.
Ejercicio. Sean f de x igual al logaritmo natural de 4x más 4 tercios y g de x igual al logaritmo natural de menos 26x más 13. Calcular el dominio de la suma, la resta y la multiplicación y dichas operaciones. División de funciones. Para poder dividir dos funciones necesitamos que la función f esté definida con un dominio propio y un conjunto de llegada. Que esté definida la función g también con un dominio propio. Y vamos a tener que intersectar el dominio de f con el dominio de g y además vamos a tener que encontrar el conjunto de ceros de la función g y restarlo a dicha intersección para poder encontrar el dominio de f sobre g. Es decir, que el dominio de f sobre g va a ser dominio de f intersección dominio de g menos el conjunto de ceros. Ejemplo, sean f de x igual a x a la 2 más x más 1 y g de x igual a x a la 2 menos 4x más 4. Calcular el dominio de la división y la operación. El dominio de f son todos los reales, el dominio de g también. El conjunto de ceros de g está formado por 2. El dominio de f sobre g es igual al dominio de f intersección el dominio de g menos el conjunto de ceros de g. Igual a r intersección r menos 2. Es decir, que el dominio de la división son los reales menos 2. Si queremos hacer el dominio de g sobre el dominio de f, es igual al dominio de g intersección el dominio de f menos el conjunto de ceros de la función f. La función f no tiene ceros reales. Entonces, el dominio de g sobre f son todos los reales. Ejercicio. Sean f de x igual a menos x a la 2 más x más 1 medio y g de x igual a x a la 2 menos 6x más 9. Calcular el dominio de la división y la operación. Vamos a hablar ahora de la composición de funciones. Para componer funciones necesitamos dos funciones. Una función f que va a tener su dominio y que va a relacionar a sus x con f de x. Y una función g que va a relacionar a los f de x que pueda con los g de f de x. Siempre que nosotros consideremos la imagen de la función f y veamos qué valores de esa imagen pueden ser dominio para la función g, entonces vamos a poder definir de una función g cerito f o g compuesta con f que va a relacionar directamente a los x con g de f de x. Ejemplo, sean f de x igual a 1 sobre x menos 1 tercio por x más 1 medio y g de x igual al logaritmo natural de x. Calcular el dominio de la composición f cerito g y también calcular la operación, es decir, la función compuesta. Para poder calcular el dominio de f cerito g tenemos que conocer el dominio de f, reales menos 1 tercio menos 1 medio. Y el dominio de g, que es el intervalo de 0 a más infinito. El dominio de f compuesto con g es igual a los x que pertenecen al dominio de g y que verifican g de x pertenece al dominio de f. Es decir, los x que pertenecen a 0 más infinito que verifican logaritmo natural de x perteneciente a reales menos 1 tercio y menos 1 medio. El logaritmo natural de x tiene que ser distinto de 1 tercio y el logaritmo natural de x tiene que ser distinto de menos 1 medio.
Entonces, x tiene que ser distinto de raíz cúbica de e y x tiene que ser distinto de raíz de 1 sobre e. El dominio de f cerito g es igual a 0, raíz de 1 sobre e, unión raíz de 1 sobre e, raíz cúbica de e, unión raíz cúbica de e más infinito. Para poder saber cuándo el logaritmo natural de x es distinto de 1/3, tenemos que razonar por el complemento y ver cuándo el logaritmo natural de x es igual a 1/3. El logaritmo en base e de x va a ser igual a 1/3 cuando x sea igual a e a la 1/3, que es x igual a raíz cúbica de e. Por eso podemos concluir, razonando nuevamente por el complemento, que x tiene que ser distinto de raíz cúbica de e. Para que el logaritmo natural de x sea distinto de -1/2, nos preguntamos cuándo el logaritmo natural de x es igual a -1/2, es decir, cuándo el logaritmo en base e de x es igual a -1/2, que es cuando x es igual a e a la -1/2. Pensando en qué significa un exponente negativo, la base queda 1 sobre e, y pensando qué significa un exponente fraccionario, x queda igual a raíz de 1 sobre e. Por eso, x tiene que ser distinto de raíz de 1 sobre e. Para hacer la composición f compuesto con g de x, lo que hacemos es evaluar f en g de x. G de x es el logaritmo natural de x. Entonces, en todos los lugares donde dice x en la función f, escribimos logaritmo natural de x. Y la composición es igual a 1 sobre logaritmo natural de x menos 1/3 por logaritmo natural de x más 1/2. Para toda función f en la que puede necesitarse adecuar el dominio y el conjunto de llegada, existe otra función llamada inversa de la primera, que se simboliza f a la menos 1. ¿Qué verifican esta función f y esta función f a la menos 1? Que f compuesto con f a la menos 1 de x es igual a f a la menos 1 compuesto con f de x es igual a la función identidad, es decir, es igual a x. Ejercicio. Sean f de x igual a 1 sobre x menos 1/3 por x más 1/2 y g de x igual al logaritmo natural de x del ejemplo anterior. Calcular el dominio de la composición g compuesto con f y la composición.